Redmi Note 9 no enciende. Cuando doy power, veo que no hace nada, no vibra, no genera sonido y no me muestra imagen o al menos el backlight encendido. Comienzo midiendo la batería, que tenga un voltaje adecuado para que pueda al menos vibrar o generar un encendido o que se reinicie. Una batería dañada al menos generaría un reinicio en este caso. Decido llevarlo a la computadora y un cable USB. Si me genera un puerto, si es detectado y se desconecta cada 40 segundos, le falta soldadura a la memoria no está siendo reconocida por el procesador y genera un puerto. Tiene que ser estable y desconectarse cada 40 segundos para que aplique solo para un reval en la memoria, pero no generaba puertos. Si generara puerto cada segundo, se conectara y se desconectara cada segundo, hay una desconexión en el CPU o alimentación del CPU, pero no hacía esto. Si cuando presione volumen abajo y genere puerto, como en este caso, yo tengo muy probablemente una desconexión en memoria RAM. Tengo que tomar la decisión o bajo CPU o bajo memoria. Por lo general, el orden de todos nosotros es lo más sencillo, comenzar por la memoria. Si bajo la memoria y me genera un puerto estable, ya sé que ella era la culpable y que había desconexión de la RAM en esa memoria. Pero si lo bajo y sigue conectando y desconectando cada segundo, debo bajar CPU a hacer revalen hasta que solucione ese problema. Cabe aclarar que si genera puerto presionando volumen abajo, usted inténtele hacer software y así debería de intentar instalarse el sistema operativo para ver si es solo un error. En mi caso no hacía esto. Cada que se le daba intentar leer o pasar un sistema operativo, lo que hacía era dar un error. Como seguía generándome después de bajar la memoria un puerto en el computador, pero se conectaba y se desconectaba cada segundo, recuerde, la batería tiene que estar cargada si no va a cometer un error. Como lo hacía, tengo que proceder a bajar al CPU. Bajo CPU, ya no está la memoria y reviso que los comportamientos estén bien para volver a soldar el CPU. Cuando vuelvo a soldar el CPU y lo llevo al computador, ahora sí me genera un puerto fijo y se desconecta cada 40 segundos. Esto me dice, al menos vamos bien en la reparación, ya solucionamos el problema de conexión y desconexión. Cada un segundo se debía a una mala soldadura en el CPU. Cuando vuelvo a soldar la memoria, el equipo ahora sí me enciende, pero vaya sorpresa. Veo que arranca con imagen en Android distorsionada. Y veo el historial que este equipo fallaba por imagen y tal vez intentaron hacer software y muchas cosas y estaba en el estado que ya nosotros intervenimos. Comienzo a buscar algún posible causante, me cae intriga y digo, de pronto me quedó mal hecho el CPU. Cuando lo bajo, pues dos esferas estaban unidas, entre ellas una del pulso PWM y digo, bueno, quizás es por esto. Que me quedó así, pero yo creo que estaba bien y fue cuando moví el CPU para volverlo a sacar y reviso y encuentro que pues tenía conexión con otra línea y en mi mente dije, bueno, quizás estaba generando una interferencia al circuito y generaba este error. Decido nuevamente hacer revaling y volverlo a soldar, pero seguía igual, entonces decidimos hacerle software. En el modo Fastboot también se ha distorsionado, al menos en las letras. Le pasamos un sistema operativo, una copia de seguridad de los casos anteriores que sabemos que está bueno. En Recovery sí es estable, no hay distorsión, pero sale NVData corrupta. Como estando en Recovery era estable, generamos su hard reset, pero vemos que cuando logra encender, pues se distorsiona nuevamente y a veces el 13, como en este caso, se le ve la distorsión o en cualquier sector que uno entrara para intentar configurarlo. Por último, decido montar otro CPU donante y vaya la sorpresa, era el CPU fallando. En este caso, la unidad GPU, unidad de procesamiento gráfico que está incorporada dentro de este mismo procesador MTK. Ya habíamos revisado conectores, otra pantalla, un circuito de imagen, condensador alrededor del circuito de imagen, venía trabajado por lo mismo y seguía igual. Muchas veces nos habían preguntado o se escucha el mito en los grupos que imagen distorsionada muy probablemente era la RAM. En este caso no tenía nada que ver con la RAM porque la RAM está externa, está en la memoria, por eso esta memoria es MCP. Nosotros habíamos cambiado otra memoria y seguía la misma distorsión. Conclusión,
era el CPU y quedó documentado para que si alguien tiene una falla similar en un dispositivo de estos, le pueda dar solución. No fue en este caso el Board ID, nosotros cambiamos el Board ID para ver si generaba una mejor imagen, nada, software de ingeniería seguía con la misma falla. Le logramos dar solución hasta que se cambió el CPU. Como el CPU y la memoria no corresponden ninguno a como salió original de fábrica, cuando encendió no tenía email. Por tal motivo se reparó su email original porque sí tenía baseband. Y tenemos el equipo con su email reparado y sería el primer GPU que encontramos dañado y podemos confirmar. Casi siempre tenemos desconfianza en algunas cosas, pero por el tiempo no se pueden confirmar. Y no olviden las diferentes etapas en la fuente de alimentación para que puedan diagnosticar de forma rápida y precisa en qué momento el dispositivo requiere ser intervenido por memoria MCP o por procesador o por PMIC, porque dependiendo, si no tiene la memoria, tiene un comportamiento muy marcado, si no tiene el CPU también, y si ya tiene el CPU y la memoria y tiene un comportamiento adecuado, debería encender, y si no lo logra hacer, muy probablemente tiene una falla en software, tiene una falla de que alguien estuvo modificando el Board ID y generó algún conflicto cuando el procesador quiere encender. Esperamos que todo el resumen de estos casos de Redmi Note 9 los pueda ayudar y sacar adelante.